vamos opinando en relación a, vamos por parte con la primera clase del preoperatorio. ¿Qué encontraron que les llamó la atención? ¿Hay algo que quisieran preguntar más en profundidad? Yo les voy a complementar esa clase con el tema de los exámenes preoperatorios, ya que no sé si todos lo tienen claro, pero básicamente lo que me interesaba en esta primera semana era un poco ver el movimiento del perioperatorio, que es el término que se usa para todo el proceso quirúrgico, desde que el paciente ingresa a la unidad quirúrgica hasta que sale de pabellón a la unidad de recuperación. Los escucho, niños. Denise, escríbame si es que quiere en el chat. María Ignacia, lo mismo, pero alguien tiene que hablar o decir algo. Si yo les pregunto cuáles serían sus mayores preocupaciones en el preoperatorio, cuando están recibiendo al paciente y le hacen el chequeo, ¿no es cierto?, inicial, ¿cuáles serían sus principales preocupaciones con ese paciente? ¿Qué tendrían que chequear? Catalina. ¿Me escuchó, profe? Sí, te escucho perfecto. Oh, súper. Los exámenes preoperatorios del paciente, que esté demarcada la zona quirúrgica, que tenga los consentimientos y todo el checklist completo antes de la cirugía. ¿Y qué sería importantísimo que no puede faltar antes de que el paciente, digamos, pueda ser llevado a pabellón? ¿Qué tienes que comprobar por ti misma? Hay 3 cosas importantes. Alguien que le ayude. Que se encuentre la firma sí o sí, tiene que Claro, estar el consentimiento, que Ya, el no, consentimiento que es parte del papeleo. ¿Qué más? de que no vaya con ningún objeto metálico Ya, ¿y qué más? y que vaya con la ropa acorde al preoperatorio. ¿Y qué más? Que es súper importante, que generalmente se les olvida. La María Ignacia dice el ayuno y el aseo. Perfecto, María Ignacia. Y ojo que eso hay que comprobarlo, ¿ya? El aseo lo mismo. No hay que meterse a la ducha con el paciente, pero sí revisar efectivamente que el área donde se va a operar está bien hecho el aseo. Y hay algo importante que siempre se les olvida. Todavía no lo han dicho. ¿Quién da las más? alergias. Las alergias, pero eso se pregunta en el chequeo, ¿no es cierto?, preoperatorio. Y Y los si se medicamentos lo mismo. encuentra rasurar la zona quizás de la operación, Va con el aseo. que no se haya comido una empanada de pino. Sería bueno, ¿cierto? A mí me pasó. No se les va a olvidar nunca más. Ya. ¿Qué otra cosa importante? Los medicamentos, si se suspendieron, la ¿Qué es lo que anticoagulante. generalmente devuelven de pabellón? No devuelven al paciente, pero mandan una cajita, ¿no es cierto?, de pabellón de vuelta. ¿Qué sería? Oye, Calcetines, ropa interior, cosas que se vayan con el paciente. Ya, calcetines, ropa interior. ¿Y qué más? Algo súper importante. La prótesis las dental. papas, Prótesis dental. Y ahí ustedes tienen que, lamentablemente, no sé cómo hacerlo, pero uno aprende con el tiempo la técnica, ¿no es cierto? Tienen que revisar efectivamente que el paciente se haya sacado la prótesis dental, ¿ya? La prótesis dental es uno de los elementos que tiene mayor importancia, porque cuando son anestesias generales, los pacientes son intubados. Imagínense intubar un paciente y que se le salga todo, ¿no es cierto? Y se tenga que interrumpir esa intubación con todo el riesgo que eso conlleva, ¿ya? La prótesis dental es súper, súper importante. ¿Qué exámenes preoperatorios son los que ustedes más o menos creen que serían los más habituales para solicitarle a un paciente en una cirugía cualquiera, digamos? Hemograma, Ya, punto de hemograma, coagulación, pruebas de los coagulación. perfiles bioquímicos, Ya, perfil hepáticos, bioquímico si es que tiene todo alguna complementario. patología crónica. ¿Qué más? electrocardiograma, Electrocardiograma, muy bien, no puede ir un paciente a pabellón sin electrocardiograma, no importa que no sea cardiópata. ¿Qué más?
Piensen, ¿qué se va a hacer en pabellón? Se va a operar, por lo tanto hay que ver si es que el paciente tiene algún riesgo de sangrado, ¿cierto? Vamos a tomar pruebas de coagulación y hemograma. Vamos a ver si va a oxigenarse bien, por lo tanto tenemos que hemograma, prueba de coagulación, dice la, a ver, dice la Denise, electrocardiograma, perfil renal y perfil hepático, no necesariamente, pero básicamente el hemograma, en las pruebas de coagulación, ¿cómo se llama esto? El electrocardiograma, ya sobre todo cuando son hipertensos o diabéticos, se les pide incluso un pase cardiológico. Y además, algo que ninguno ha nombrado es las pruebas de grupo sanguíneo. Grupo y RH son siempre, por lo menos donde yo trabajaba era norma, que todo paciente tenía que tener un grupo y RH tomado desde el mismo centro donde yo trabajaba, porque a veces se equivocaban y es una prueba sumamente simple que no necesita mayor complejidad y que le puede salvar la vida al paciente si es que sufre alguna hemorragia importante. Ya. ¿Qué más es importante? ¿Qué ocurre mientras el paciente llega? Algo que no sé si lo mencioné en el video o no, pero vamos a hacer la imagen, ¿no es cierto?, de que el paciente llega de la calle, se le lleva a la cama que le toca, que le corresponde, el paciente se cambia de ropa o se baña si es que es necesario, se pone la ropa de la clínica o del hospital, ¿no es cierto? ¿Y quién tendría que visitarlo antes de entrar a pabellón? Ya sea en el lugar donde está hospitalizado o en el preoperatorio. ¿Quién creen ustedes que es importante? El anestesista. ¿Y qué creen ustedes que mide el anestesista? ¿Alguien sabe? ¿Qué creen ustedes que El le puede lugar que se va a interesar? operar para ver Ah, el tipo de anestesia. ya, esa es una cosa para ver el tipo de anestesia. ¿Qué más? ¿Qué creen que le va a preguntar el anestesista? ¿Alergias? Alergias, ya, muy bien. Acuérdense que aunque tenga alergias a alimentos, también pueden ser alergias cruzadas que pueden producir problemas en la anestesia. ¿Qué más? ¿Se ha usado anestesia antes en alguna otra cirugía? Muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa creen ustedes que sería importante, sobre todo cuando es anestesia general? ¿Qué habría que valorar? Que tiene relación con la unidad que viene a continuación de esta. ¿Qué es importante, chiquillos? ¿Qué creen que es importante? ¿Saben? ¿Se les ocurre? ¿A conciencia, quizás? Puede ser que el paciente venga de un accidente y venga inconsciente. No va por ahí. Muy bien, valorar la vía aérea, puso la Denise. Excelente. Eso es lo que valoran generalmente los anestesistas que tienen que darle anestesia a ese paciente, sobre todo cuando es general, ¿ya? Y valoran la vía aérea no solo el tamaño para saber el tubo que van a usar y todo lo demás, sino que también van a valorar digamos, la oxigenación del paciente, si tiene algún problema respiratorio o no, si ha sufrido alguna lesión importante que pueda alterar de cualquier manera la anestesia. Bien. Entonces llega el paciente, se manda a pabellón, antes de irse a pabellón generalmente hay un checklist que se hace a último momento, ¿no es cierto? Que es cuando yo les digo que tienen que destapar al paciente para poder revisarlo bien. Lo mandan a pabellón y llega, ¿no es cierto?, al área preoperatoria o al área preanestésica donde lo evalúa el anestesista, ¿ya? ¿Y qué otra cosa más tiene que revisar el anestesista? ¿O qué otro procedimiento más hace el anestesista? Aparte de valorar la vía aérea y todo lo demás.
¿Es un procedimiento de riesgo la anestesia? Chan, chan, chan. Sí. Es un procedimiento de riesgo. Por lo tanto, ¿qué falta para ese procedimiento de riesgo? Los ¿Qué dicen? antecedentes del paciente. Los antecedentes del paciente, eso ya los tiene. Otra cosa, falta un documento que hay que hacer con todo procedimiento de riesgo. El consentimiento informado. Consentimiento informado de anestesia. Muy bien, el paciente tiene que saber qué tipo de anestesia se le puede eventualmente administrar, cuáles son los riesgos, qué consecuencias tiene, y se le tiene que informar al paciente qué va a pasar después cuando despierte de la anestesia. ¿Ya? Eso es un paso súper importante. No solo hay que tener el consentimiento informado de la cirugía, sino que también hay que tener un consentimiento informado de la anestesia. ¿Ya? Y ese consentimiento informado, si el anestesista hizo bien su trabajo, lo va a tener listo desde antes, ¿no es cierto? Porque el paciente seguramente ya fue a ver al anestesista, sobre todo cuando son de riesgo, y el anestesista ya hizo todo su proceso de explicarle, de comentarle los riesgos para que pueda tomar una decisión informada, por eso que es un proceso, ya no es correr detrás del paciente con el papel, pero básicamente falta ese papel que es importante, ¿ya? Si el paciente no da el consentimiento para la anestesia, en general no se podría o no se debería operar. Bien, entró el paciente a pabellón, ¿ya? Y en pabellón lo vamos a poner en algunas posiciones particulares que las vimos, ¿no es cierto?, en fundamentos del semestre pasado. ¿Se acuerdan que yo les hice un pequeño video con algunas posiciones de anestesia y en qué más o menos se usaba cada una? Por lo tanto, el paciente va a ingresar y el pabellón tiene que tener ciertas características. ¿Cuáles serían las características más importantes que tiene que tener un pabellón? O una sala de operaciones, o un quirófano, como quieran llamarlo. Bien iluminado, dice la Denise, y la temperatura adecuadas. Ya, bien. Javier, ¿qué crees tú con el pabellón? ¿Qué característica es importante? Javier de las Mercedes. El orden de los instrumentos, ya, que se encuentre todo en la sala, eso sí. Diego Esteban dice que esterilidad, las puertas que sean adecuadas. ¿Y cómo serían las puertas adecuadas, María Ignacia? ¿Qué crees tú? ¿Cuál sería la puerta ideal como para un pabellón? ¿Qué creen ustedes? ¿Una puerta que se abra con una manilla, por ejemplo? De vaivén, dice la María Ignacia, ¿ya? O de esas puertas como de bar, ¿cierto? Hay unas puertas automáticas de pabellón que Hay cuando unas uno se puertas acerca exacto. se abren y tienen como la presión negativa. Exactamente, presión positiva, no Positiva. negativa. Acuérdate que lo positivo es que si yo, por ejemplo, tengo este espacio en el pabellón, lo que yo quiero es que esa presión salga al aire a través de la puerta y no ingresen los microorganismos. Eso es lo que yo quiero, por eso es positiva. Si fuera negativa, sería como estar inspirando. Si tú tomas aire, haces presión negativa y estás tomando hacia adentro todos los microorganismos. Eso es súper importante. Entonces, en resumen, el pabellón tiene ciertas características, ¿no es cierto? Las superficies tienen que ser lisas, lavables. Si ustedes se han fijado, los zócalos o la parte de abajo no hace ángulos, sino que hace una curva, porque eso permite que no se acumule el polvo, ni la tierra, ni la suciedad y sean fáciles de lavar. ¿Ya? Primera cosa. Todo el mobiliario, si ustedes quieren, y si ustedes han entrado a un pabellón, es de acero inoxidable, o de algún material, ¿no es cierto?, que permita ser lavado constantemente con sustancias que sean detergentes o que sean antisépticas. ¿Tiene que estar en el primer piso, dice la Geraldine? Sí, tiene que estar en el primer piso, generalmente, o en un segundo piso, ¿ya?
Eso tiene que ver con otras cosas que no las vamos a ver en este curso, pero tiene que ver con un tema de riesgo, de organización de un centro clínico por riesgo. Entonces dije, no puede tener ventanas porque acuérdense que el flujo de aire tiene que ser establecido a través del reciclador de aire, que espero que les haya quedado más o menos claro mi mono en el video. Debe tener un reloj, muy bien Catalina, debe tener también una buena lámpara halógena, ojalá, y que además sea de luz fría, ¿ya? Tiene que tener la puerta, como decía la Catalina, tiene que estar, ojalá de esas puertas, bueno, ahora la modernidad, solo falta que el pabellón hable, ¿ya? Pero las puertas en general se abren en forma automática y tiene un pasillo de circulación, que eso no sé si se los conté, pero tiene un pasillo de circulación externo que permite, ¿no es cierto?, que por otro lado, sin necesidad de entrar al pabellón, se saque el material sucio, la ropa sucia que se utilizó o la basura sin contaminar más allá el pabellón. Por lo tanto, hay ciertas vías de circulación interna y hay ciertas áreas que algo les conté dentro de ¿cómo se llama esto? La clase que les hice, ¿ya? Donde no es como que sea un servicio abierto, sino que hay una circulación restringida y hay, digamos, ciertas mamparas que se tienen que cruzar para poder llegar efectivamente a la sala de operaciones, ¿no es cierto?, que tiene ciertas condiciones especiales. El paciente entra a la anestesia, ¿no es cierto?, se le administra la anestesia, y ¿qué será importante antes de partir la cirugía que tiene que realizar el equipo quirúrgico? ¿Qué creen ustedes que habrá de importante que hacer? Que lo vieron el semestre pasado. La primera pausa de seguridad. Bien, Catalina, la primera pausa de seguridad, donde se hace todo el chequeo de que sea el paciente correcto, de que la ficha corresponda, de que el RUT corresponda, que la cirugía corresponda y todo lo que tiene que corresponder, ¿no es cierto?, para poder hacer la cirugía de manera segura. Bien. Algo les sirvió esa clase de pausas de seguridad que hicimos en algún minuto en fundamentos. Para los que no hicieron fundamento conmigo, está toda la materia que yo les hice a los chiquillos el semestre pasado en el canal de YouTube para que la vayan revisando. Está súper completa porque además les dejé hartas pildoritas pensando justamente en prepararlos para cuando llegaran a esta asignatura de médico quirúrgico. El paciente se opera, ¿no es cierto?, termina la cirugía, y ¿cuál es la clave o cuál es la tendencia en términos de anestesia actualmente con las cirugías? ¿Qué dice el público? ¿Se le deja dormido por lo menos 12 horas más? ¿O cómo es qué hacen los anestesistas ahora? Por lo que yo tengo entendido, los despiertan antes de sacarlos del pabellón y los llevan semidespiertos a la recu. Exactamente. ¿Saben por qué se hace eso? Eso se hace porque se sabe que mientras más tiempo el paciente permanezca bajo algún tipo de anestesia, cualquiera de las que vimos, más riesgo tiene de producir algún efecto adverso a la anestesia. Por lo tanto, mientras menos anestesia sea requerida, mejor para el paciente, ¿ya? Y además tiene otras ventajas más, que cuando el paciente es llevado a la recuperación, ¿no es cierto?, el paciente ya va medio adormilado, ¿no es cierto?, va entre despierto y dormido, pero le va a costar menos salir de la recuperación y volver a su sala o a su cama habitual. ¿Qué es importante hacer cuando el paciente es entregado a la recuperación? Y aquí tiene que ver la atención de enfermería. ¿Qué tiene que hacer la enfermera de la recuperación en conjunto con alguien más? ¿Qué hace la enfermera de la recuperación cuando llega el paciente? Valoración del paciente. Ya, ¿y qué más se hace? Examen físico. Otra cosa importante. ¿Alguien se acuerda lo que se hacía cuando el paciente llegaba a la recu?
La María Ignacia dice explicarle cómo salió el procedimiento y qué puede pasar. Ya, pero eso es después de que el paciente llega en primera instancia a la RECU. Los signos vitales se van tomando en el camino, digamos. O sea, se puede hacer en conjunto con esto que yo les estoy preguntando. ¿Se acuerdan? Quizá una revisión de la herida quirúrgica de la zona operatoria. Ya, por ahí va. En el fondo, como dice la Denise, es revisar el plan de tratamiento en equipo al entregar el paciente en la RECU. O sea, se tiene que conversar, bien Denise, se tiene que conversar con el equipo que operó al paciente, ya sea con la enfermera que estuvo dentro del pabellón, si es que hubo, o con el anestesista, ¿ya? O el cirujano, o el primer cirujano, cualquiera que salga a entregar al paciente, se revisa el procedimiento que se le hizo, se revisa la anestesia que se le entregó, cuánto duró, y se vuelve a revisar, ¿no es cierto?, las cosas más importantes y se hace una nueva pausa de seguridad o un nuevo checklist para entregar correctamente al paciente y que el paciente sea tratado como tiene que ser dentro de la RECU, ¿ya? Y en ese momento, como dice el Diego, se toman los signos vitales, se le explica al paciente si es que está despierto y si no, también hay que explicarle cómo salió el procedimiento y las cosas que le van a pasar de ahí en adelante. ¿Vamos bien, chiquillos? Ya, perfecto. Entonces, ¿qué pasa cuando el paciente ya está en la recuperación? ¿Cuáles son las cosas de las que ustedes se van a preocupar con ese paciente en la RECU? ¿Qué es lo que ustedes van a poner en su plan de atención de enfermería? Manejo del dolor. Ya, antes del manejo del dolor. Está dentro de los Controlar los signos, signos vitales. ya, signos vitales. ¿Y en qué vas a poner más atención, Javier? La frecuencia respiratoria, o la cardíaca puede ser. Puede ser, así como la chunte. Es que depende igual del tipo de operación, según yo, pero en este caso, si sale como después de la cirugía, sería la respiratoria. Ya, frecuencia respiratoria, oxigenación, ventilación. Sí. Ya, ¿qué más? Ahí sí va el dolor. No sé quién dijo dolor antes. Acuérdense que el dolor es el quinto signo vital. No nos podemos olvidar del dolor. ¿Qué otra cosa? Dijimos oxigenación, dolor. ¿Qué más? Hay que Piensen, valorar la diuresis. ya, si es que hay diuresis. Si ¿Y el qué nos indica paciente, la diuresis, Denise? si está saliendo de la anestesia el paciente. Perfecto. Frecuencia cardíaca igual, María Ignacia, pero va a depender del tipo de cirugía, como decía el Javier, si le vas a poner más atención o no. Pero lo primordial, se me enreda la lengua. Lo primordial es la oxigenación, el dolor y otra cosa que es muy importante, que es la tríada que ustedes tienen que revisar en la recuperación que les faltó y que se las voy a soplar, que es el estado de conciencia. ¿Ya? Recuerden lo que yo les contaba respecto a aquellos pacientes que tienen una psicosis post-anestesia o una hipertermia maligna, que puede ser también después de la anestesia. ¿Ya? Por lo tanto, es importante que para poder yo valorar, por ejemplo, el dolor o poder valorar, ¿cómo se llama esto? La diuresis propiamente tal, tengo que saber si el paciente está más bien despierto o está más o menos o qué sé yo, ¿ya? Recuerden que el estar bajo los efectos de anestesia todavía produce ciertos riesgos, aunque esté dentro de la recuperación, y por eso la recuperación también se considera como una unidad de alta complejidad o de alto riesgo, ¿ya? Entonces, vamos con la diuresis. Hay algunas cosas que yo generalmente tengo que valorar para poder saber si el paciente está listo para irse al servicio que le corresponde o no. ¿Cuáles serían eso? Dijeron diuresis. ¿Qué me indica la diuresis? ¿Quién me lo aclara? Denise. Al Diego no lo he escuchado. Diego.
¿Nadie, chiquillos? ¿Perdí la señal? ¿Están ahí todavía? ¿O se cortó? No sé si se escucha. Sí, ahora sí te escucho, Denise. Sí. Ya. Escríbeme mejor porque parece que la señal está media malena. Indicador si el paciente está saliendo de la Sí, profe, ahora le escucho mejor, que recién se escuchaba cortado. Sí, no, si es que la internet está muy mala, pero vamos a hacer lo posible por terminar luego la clase. Ya, chiquillos, a ver, cuando uno evalúa un paciente, ¿no es cierto?, que está orinando, para poder orinar, o lo ideal, ¿no es cierto?, es que el paciente cumpla con dos condiciones. Una, que la vejiga tenga o recupere la sensibilidad, acuérdense que una de las funciones de la anestesia es eliminar la sensibilidad, y la otra es que la vejiga recupere el movimiento o la movilidad, ¿ya? Por lo tanto, si yo tengo un paciente que orina y que siente deseos de orinar, quiere decir que está recuperando la sensibilidad y la motilidad o la movilidad muscular, ¿ya? Y eso nos indica automáticamente que está recuperándose de la anestesia. La otra cosa que hay que valorar es la sensibilidad en las extremidades inferiores o digamos, la sensibilidad y el movimiento de la extremidad distal de la zona donde fue operada. Por ejemplo, si fue una cesárea, hay que ver si tiene sensibilidad y si tiene, digamos, movimiento de las extremidades inferiores. Generalmente lo que primero se recupera es el movimiento, ¿ya? No así la sensibilidad. Y esa es una de las razones por la que el riesgo más importante de un postoperado es la caída, ¿ya? Porque ven que se mueven, por ejemplo, las extremidades inferiores, pero cuando se bajan de la cama se dan cuenta que no han recuperado sensibilidad, por lo tanto se caen. Y ese es el motivo por el que un paciente que ha sido operado con una anestesia, por ejemplo, regional o una espinal, ¿no es cierto?, o anestesia general, dependiendo del tipo de cirugía, tiene que permanecer en reposo por lo menos 8 horas, ¿ya? Hasta que recupere efectivamente la sensibilidad de las extremidades inferiores y se pueda levantar de manera segura y vigilada. Y así evitamos el riesgo de caída, que es uno de los riesgos más importantes de los pacientes posoperados y que además es un indicador de calidad de la atención de enfermería. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? ¿Me escucharon todo mi discurso, no? Sí, profe. Ah, ya. Súper. Ya pensé que se me había cortado y me había quedado hablando sola. Ya, entonces tenemos al paciente que hay que controlarlo, ¿no es cierto? Y dijimos que la función renal también es importante, ¿no es cierto? El medir cuánta cantidad de orina hace y qué tipo de orina, el olor, aunque ustedes no lo crean, es importante. Ustedes se van a ir acostumbrando a decir, uy, esta orina está muy concentrada o esta orina está con olor antibiótico, o con la práctica ustedes se van a ir dando cuenta que hay distintas calidades, si ustedes quieren, de orina. ¿Por qué es importante valorar la cantidad de diuresis que tiene el paciente post-pabellón? Para descartar retención de líquidos. Ya, pero más que para retención de líquidos hay otra función sumamente importante que nos va a indicar si está bien o está mal con esta cantidad de orina que se está eliminando. ¿Cuál sería? La función renal. Función renal, muy bien. Y la función renal va de la mano con otra función sumamente importante. ¿Cuál sería? ¿Alguien se le ocurre? El Diego anda perdido. No, Diego, no es hepática. No es hepática cardíaca. Muy bien, Geraldine. El corazón siempre va de la mano con el riñón. Si el corazón es suficiente,
el riñón va a funcionar de buena manera y se va a filtrar bien la orina. Si el corazón es insuficiente, por ejemplo, un paciente con insuficiencia cardíaca, vamos a tener grandes cantidades de líquido que se están reteniendo a nivel del cuerpo y ahí empiezan los edemas, el edema pulmonar agudo y todas esas cosas que vamos a revisar en este semestre. Bien, chiquillos, entonces tenemos la función cardíaca, la función renal, tenemos la función motora, la sensibilidad, el estado de conciencia, que es sumamente importante para saber que el paciente realmente tuvo un buen pasar en la anestesia, ¿ya? El dolor, que es el quinto signo vital, y hay otra cosa que tenemos que revisar y que tenemos que mirar cuando el paciente llega a la recuperación y que tenemos que dejarlo sumamente bien anotado en relación a lo que se le hizo en pabellón. ¿Qué será? ¿Qué se nos está olvidando? ¿Qué tenemos que revisar del paciente? ¿Qué creen ustedes? Te escucho súper cortado, Catalina. Escribe mejor porque te escucho muy cortado. Si tiene sudor. Lo voy a grabar, lo voy a armar, todas las partes cortadas y lo voy a subir cuando pueda. No me pidan mucho, por favor, porque la conexión no está muy buena. Resumen, de nuevo. ¿Qué revisamos en la RECU? Revisamos signos vitales, dolor, estado de conciencia, función renal, función cardíaca, oxigenación, sensibilidad y movimiento de las extremidades inferiores o de las extremidades, digamos, distales de la cirugía, herida operatoria, si es que está sellada, si es que está con algún exudado, ojo que no abrimos el parche o el apósito, ¿ya? Lo que hacemos es mirar por encima cómo está esa herida y si es que necesitamos, ¿no es cierto?, cubrirla de nuevo con un nuevo apósito porque está sangrando, lo hacemos y vamos valorando, ¿no es cierto?, si es que hay alguna dehiscencia o alguna cosa importante que se pueda evaluar desde afuera, ¿ya? Actualmente con los apósitos nuevos que hay, que son transparentes, podemos incluso valorar la calidad de la sutura de la herida. También hablé de los drenajes y si quieren revisar algo más en relación a los drenajes, nuevamente les dejé, o sea, tienen desde el semestre pasado, para los que no hicieron fundamentos conmigo, tienen una clase de drenajes y hartas cosas más. Revisen esa lista porque está bastante completa con harta materia que tenemos que volver a revisar este semestre, ¿ya? Pero básicamente el drenaje, ustedes tienen que revisar la inserción del drenaje, tienen que revisar que no esté drenando por digamos, por rebalse, que es por la contraabertura. Tienen que revisar que el drenaje esté abierto efectivamente al receptáculo, que a veces los sacan a los pacientes de pabellón y los drenajes se empiezan a rebalsar, digamos, la contraabertura, empiezan a drenar por el borde de la inserción porque están cerrados, ¿ya? Y todos los cuidados que tienen que tener con los drenajes. Registrar claramente lo que están viendo, ¿ya? Porque no van a ser ustedes como enfermeros de recuperación los que van a bajar al piso o subir, dependiendo de donde esté, a comentar cómo está el paciente, sino que la comunicación se tiene que hacer a través de los registros clínicos y también hay una clase de registros clínicos si es que alguien la quiere revisar. Y lo que nos faltaría revisar, que eso voy a tratar de hacerlo entre hoy día y mañana, por favor, ténganme paciencia, más que a mí, es a la internet, son los roles de cada profesional que trabaja en pabellón, que es lo que hace cada uno, más o menos el rol de enfermería lo tienen más o menos claro, pero está el cirujano, el primer cirujano, el anestesista, el asistente de anestesia, la arsenalera, y así harta gente más que está trabajando y dando vuelta en pabellón y cómo pueden circular dentro de los pasillos restringidos.
Habiendo hecho este resumen antes que se nos corte, chiquillos lindos, quiero saber si tienen alguna duda en relación a esta primera semana de clase, cómo han visto las clases, les ha sido fácil. Yo sé que el Javier está con un drama ahí pasional con los videos, que quiere las clases impresas, pero si Javier se No, recuerda, profe, solamente los PPT, pero si pero usted se tranquila. recuerda, No lo estimado y querido Javier, yo jamás entrego los PPT. Ni sí, cuando hacía las clases presenciales. Así que olvídelo, no, eso sí. está una pregunta que está de más. Quiero saber cómo les ha ido. Había que intentarlo. No, no lo intente. Usted sabe que conmigo puede salir para atrás. Quiero saber cómo les ha ido, cómo se han sentido con este semestre, a la gente que no había hecho clases conmigo, se les ha hecho fácil, se les ha hecho difícil. Los quiero escuchar o los quiero leer. Alguien que quiera dejar algún comentario, decir algo. Niños, antes que se nos corte. Profe, me gustó harto las actividades que hacemos en los Padlet. Lo encuentro Es que son súper como, entretenidos y hay otras cosas más es que podría hacer. como, sí, y los videos también súper didácticos. Qué bueno. ¿Alguien más? Todos estaban en contra de los Padlet. Ahora a todos les gustan los Padlet. Son súper prácticos en realidad. Javier, Sí, es más entretenido que los foros que hacíamos antes. es que esa es la idea, porque cumple la misma función, pero es más dinámico y más entretenido. Javier, Yo, profe, estoy como viendo el tema de los Padlet, alguien que le porque ayude al niño, como, Javier, no, pero por si favor. ya pregunté en el grupo si me lo dieron a explicar literal todo, así que lo voy a hacer hoy día. Ya, y los recursos de autoaprendizaje, los módulos que les he ido dejando para que ustedes vayan estudiando solitos. La María Ignacia dice que le acomodó esta metodología. Bien. Los módulos de autoaprendizaje, chicos. También, profe, estaban bien, es que todo estaba como bien didáctico y yo hice el módulo de aprendizaje del dolor y también uno pinchaba, llegaba al tiro al libro, así como que todo muy, muy a la mano. Es la idea, y la idea también es que optimicemos el tiempo en línea, porque ustedes ya ven que este semestre probablemente vamos a tener mucho problema con la internet, así que optimizar el tiempo en línea haciendo repasos, revisando, repasando y además resolviendo algunas dudas que tengan en relación a la materia. ¿Alguien más de las Geraldine? Quiero escucharlas que a pesar de que no necesariamente estén haciendo el curso como inscrita, pero quiero escucharlas qué les ha parecido hasta el momento la asignatura. Si la Geraldine, hay una Geraldine que me está hablando que no la escucho. Escribe Geraldine mejor, si es que no te escucho. La Geraldine Ismar es la que es nuestra invitada estrella porque ella es nueva en la universidad. Otra Geraldine. Es que tengo muchas Geraldine. Sí, la Geraldine. Las ubico perfecto Geraldine. Geraldine Ismar. Generalmente tengo re buena memoria con los nombres. Como son poquitos, ustedes los identifico bastante bien. ¿Qué le ha parecido Geraldine Ismar, nuestra estudiante oyente, en la metodología, la forma y todo lo demás? ¿Quiere decir algo? ¿No quiere decir nada? ¿La encuentra muy difícil? Y eso que trato de hacérselo súper fácil a los chicos, porque estar en clase online todo el rato es súper agotador. Ya, chiquillos, entonces si no hay nadie más que quiera opinar, al Diego no lo he escuchado ni lo he leído, lo he escuchado, ¿cómo se llama esto? Lo he leído re poco. Diego, ¿algo que quieras comentar?
Se quedó dormido el Diego. Ya, niños, ¿alguna duda de esta primera semana, de estos primeros contenidos? Le acomodan harto los Padlets. Sí, qué bueno que les gustaron. Es el mismo método del semestre pasado, Diego. Un poco más dinámico nomás, pero es lo mismo. Lo que pasa es que el semestre pasado ustedes estaban enojados conmigo. Así que ahora les cambió harto la visión, parece. Ya, chiquillos, si no hay dudas en relación a esta primera materia, algo que quieran proponer o algo más que quieran saber desde esta primera unidad, creo que ya cubrimos toda la primera unidad. Ahora voy a empezar a profundizar con algunas capsulitas más allá, pero básicamente ya tenemos cubierta toda la materia. Me faltan los roles de los profesionales en pabellón y en eso estaba trabajando hoy de la mañana hasta que se me cortó la internet. Si no hay dudas, no hay más comentarios, no hay nada más que quieran hacerme llegar. Niños, ¿todo bien? La idea, chiquillos, para dejarlo más o menos claro, es que tengamos estas sesiones online una vez a la semana para ir justamente revisando y repasando toda la materia que vamos haciendo durante la semana, ¿ya? Es probable que si yo tengo un shot de internet estable, les empiece a subir mucho material porque tengo mucho material preparado, ¿ya? Pero eso no significa que usted tenga que revisar todo antes de la próxima semana, sino que vaya guiándose, y vuelvo a insistir, con la planificación lectiva, ¿ya? En relación a los talleres, chiquillos lindos, todavía no me ha llegado el material del taller de médico quirúrgico, que no me corresponde a mí elaborarlo. Yo elaboré el otro, el de comunidad, que está listo, y las fechas de los talleres están establecidas por la planificación lectiva. Si veo que se demora digamos, la entrega del material de los talleres, podríamos ocupar esas horas como para que ustedes sigan avanzando en la materia online. Te contesto al tiro, Denise. Sigan avanzando con esas horas y las tengan para estudiar su materia de médico quirúrgico, ¿ya? Hasta que no me den información respecto a los talleres. Los talleres de comunidad parten en la fecha, los que hacen comunidad conmigo, parten en la fecha que están establecidos y esa materia ya está, ese material está todo online, incluso están en el YouTube, algunas cosas, pero van ligados a algunas sesiones online que las vamos a ir haciendo de acuerdo a lo que está programado, ¿ya? Denise, la tarea del aula virtual, ¿cuál de todas las tareas? Porque he dejado muchas tareas. Espérame. Déjame ver a cuál tarea te refieres. La tarea que subió ayer, profe, de médico quirúrgico sobre los riesgos Los riesgos. intraoperatorios. Sí, tienen hasta la próxima semana para entregarla. No sé quién me está hablando, que perdí la visión aquí. Catalina, no sé si era la Catalina la que me hablaba, pero sí, les dejé una tarea como para que vayan trabajando. Acuérdense que el semestre pasado trabajábamos con casos, pero antes de llegar a los casos hay que tener muy claro cuáles son los riesgos que hay en el ¿cómo se llama esto? En el periodo perioperatorio. Y esa es un poco la tarea que yo quiero que hagan y que de alguna manera ya la hicimos acá en esta sesión online, ¿ya? Pueden hacerla como ustedes quieran, si quieren hacerla en parejas, en qué sé yo, pero la idea es que lo trabajen para que en la próxima semana sigamos trabajando este tema del perioperatorio para que lo pulamos lo mejor posible, ¿ya? Si tienen dudas, ustedes saben mi correo cuál es, así que si no hay nada más que agregar, chiquillos, no hay nada más que consultar, lo podemos dejar hasta acá. Ahora que la internet está buena, nos vamos. Si no hay dudas, Profe, chiquillos, yo de ahí le quería hacer una consulta. ¿necesitas quedarte para consultarme algo particular? Bueno, Ya. Entonces, si el resto de los chiquillos no tiene nada más, estamos listos.
para que se vayan desconectando, chicos, y puedan ir a almorzar y hacer todo lo que tienen que hacer, ¿ya? Chao, Denise. Chao, María Ignacia. Chao, profe, gracias. Chao, Catalina. Chao, Diego. Chao, Geraldine. Chao, Geraldine. Otra Geraldine. Ya, espérame, déjame parar de grabar.